530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Y ahora sí, 42 minutitos pasaron de las 8. Lo tengo al señor Marcos Cittadini lleno de sonidos. Le salen los sonidos por todos lados porque Sí. pasan cosas y pasan muchas cosas y todo eso deja registro. La huella sonora de cada uno de esos temas. Efectivamente. Dígame. Arrancamos, si querés, por donde estamos, sí, porque vamos a escuchar a José Luis Espert, al diputado nacional, hablando de esto mismo, ¿no? De este sinsentido. Bueno, él por supuesto se lo encuentra. Vos como querellante, pediste que no liberen, que siguiera detenida a la funcionaria de nombre Alexia. Sí, así es. El fiscal también lo pidió, ¿no? Estas cosas ocurren cuando hay riesgo de entorpecimiento de parte de la persona que está presa, que está detenida en la causa, si es que estuviera libre, o también si estuviera libre, el riesgo de fuga. Y las dos cosas se pueden llegar a dar a la luz de cómo se realizó el suceso en mi casa, ¿no? En mi casa no es que de manera abierta, como nosotros nos manejamos en la vida, hicieron algo, sino que fueron encapuchados, con un coche que hacía de campana para que ellos bajaran de la camioneta con las bolsas de estiércol de caballo, se taparon las caras, lo hicieron con guantes para no que no hagan huellas, claro. Como consecuencia, o sea, hay gente que tenía muy claro que estaban cometiendo un ilícito, motivo por el cual, tranquilamente, si estuvieran libres, podrían fugarse o entorpecer la investigación. Bien, ahí estaba entonces José Luis Espert explicando el modo en el que se están ensañando con Alexia, ¿no? Claro. Claramente no lo hace solo él, no lo hace solo la Fiscalía, sino el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 1 de San Isidro, a cargo de, no sé si le suena, Sandra Arroyo Salgado, que le negó, ¿no? la excarcelación y ordenó el traslado además al penal federal de Seiza. Bueno, me da la impresión de que es una acción disciplinante más, ¿no? De aquellos que ejercen el poder, ¿no? Ejercen el poder, y el Poder Judicial en los hechos me parece que es un ordenador del espacio público, igual que la policía, ¿no? Pero yo sí acá quiero destacar, porque mucha gente dice, pero el delito, esto no es un delito. Es una contravención. Exacto, pero para explicar qué sería un delito. Eventualmente, cuando Espert dice las cosas que dice, y más allá de sus fueros, ¿no? Casi siempre uno tiene la tentación de pensar si no hay ahí algún fiscal que le haga una causa por apología de la violencia. Claro, cuando dicen hay que meter bala, hay que colgarlos en la plaza pública. Claro. Ahí hay un delito. El Código Penal tipifica la apología o la incitación a la violencia, la tipifica. Arrojar estiércol sobre la vereda de alguien es algo feo, es algo oloroso, es algo que más de uno sale de su casa y se lo encuentra en zapato. Digo, le habrá pasado, ¿no? Acá en Capital sobre todo. Pero no es un delito. En todo caso es una contravención y eventualmente podría llegar a tener algún tipo de multa económica. Mirá, me tenés que lavar la vereda y aparte me tenés que dar una plata para resarcirme porque yo ese día salí y me sentí muy mal. ¿Entendés? Digo, hay una situación ahí para aclarar y creo que debiera ser aclarado por los funcionarios judiciales, que veo que no, que los funcionarios judiciales en vez de aclarar confunden. Pues llevarse a alguien al penal de máxima seguridad de Seiza por esto no tiene gollete, es usar el Código Penal como garrote. Y el Código Penal para tener presos por condiciones políticas, no penales. Y eso es un delito, es prevaricato. Yo entiendo que perro no come perro, policía no arresta policía y jueces no van a hacer nada tampoco contra una jueza que está cometiendo esto que comete, ¿no? Pero eso marca también el grado o la situación en la que está el Estado de Derecho en la Argentina. Me parece que es muy grave, porque quizás hasta sea desagradable, o muchos pueden pensar que la acción en sí no se justificaba, pero también lo que deja en evidencia es que hay un Estado de Derecho roto, donde con los cuerpos de los militantes, los cuerpos de las militantes pueden hacer cualquier cosa, recluirlos, por ejemplo, en la cárcel, por lo que expresan o por lo que se manifiestan. Fueron a decirle algo a Espert, no le fueron a
atentar contra su vida. Le fueron a decir algo a Esper, que es un funcionario público. Recordemos que lo mismo pasó con los detenidos en una de las marchas, ¿te acordás vos? La de la ley Bases, que también los trasladaron al penal de Seiza, o sea, los tratan como reos de máxima seguridad a personas que son detenidas en circunstancias de manifestación o lo que fuera, ¿no? Sí. Pero bueno. A mí me preocupa el conciábulo que hay, ¿no?, entre fuerzas de seguridad y el Poder Judicial. Porque ordenar algo que ellos saben que es ilegal o que es violatorio de los derechos humanos es muy grave, porque nosotros no tenemos a quién acudir. Uh-huh. ¿No? ¿A quién acudimos si un juez comete un prevaricato? ¿A quién acudimos? Vaya al Consejo de la Magistratura. Bueno, sabemos cómo son las cosas en el Consejo de la Magistratura. Pueden durar mucho tiempo, muchos años. Creo que le demos un excesivo poder, ¿no?, a determinados personajes, y hoy lo estamos padeciendo. Efectivamente. Bueno, vos lo prometiste, lo vamos a tener también a Juan Monteverde, sí, electo concejal. Hacía 30 años que la oposición no ganaba en Rosario, 52 años si pensáramos en una intendencia, pero bueno, hace más de 30 que no ganaba histórico, en la ciudad de Rosario. Sí. Efectivamente, histórico, y por eso decía eso que vos ya anticipabas. Le ganaron a todos, mira. Es una alegría enorme poder comunicarles que después de casi 30 años la oposición ganó las elecciones en la ciudad de Rosario. Pero fundamentalmente que tenemos futuro, que el pueblo de la ciudad de Rosario hoy tenía una pelea inmensa. Hoy el pueblo de Rosario le ganó al intendente, le ganó al gobernador y le ganó al presidente, con total humildad. Con esto, con militancia, con convicciones, con paciencia, y no vamos a parar hasta que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Los quiero mucho. Las ideas no se censuran, las ideas no se proscriben, las ideas no se matan. Los quiero. Bien, ahí estaba, en una misma frase, Sarmiento y Perón. Está bien, como corresponde. Está bien. Se comunicó, o Cristina Kirchner en realidad publicó ayer que se comunicó con Juan Monteverde. Me comuniqué también con el compañero Juan Monteverde. Él también viene porque había anunciado que se había comunicado con Gildo. Ahora lo vamos a escuchar al gobernador de la provincia de Formosa, pero dice: me comuniqué también con el compañero Juan Monteverde, que logró una gran victoria en Rosario. Mis felicitaciones a los compañeros y compañeras del peronismo santafesino por la excelente elección que hicieron también en otras ciudades del interior provincial. Bueno, ahí está entonces el tuit de Cristina Kirchner, y sumemos una voz más, ya que escuchamos a Florencia Cariñano aquí en la entrevista que le hicimos, a Juan Monteverde y también al diputado nacional Eduardo Tognoli, hablando acerca del tema. Le ganamos a Milei, le ganamos a Puyaro, le ganamos a Hapkin, le ganamos a todos. ¿Por qué? Por la fuerza de las convicciones, por la militancia y porque hay una sociedad que está reclamando, a la que le deben un montón de cosas, a la que le debemos, la dirigencia política de todos los sectores políticos le debe un montón de cosas. Lo que pasa es que tuvimos oficialismo que lo único que se dedicaron es a tratar de instalar cupos, ¿no? Que se venía esto, que se venía lo otro, y nosotros somos lo que somos transparentes, somos distintas fuerzas políticas, del peronismo, de Ciudad Futura, de otras organizaciones que venimos transitando caminos paralelos y que decidimos juntarnos y dar la disputa por la ciudad de Rosario. Estamos enormemente orgullosos, es una elección, yo me animaría a decir, histórica, una elección histórica. No nos quedamos con esto, porque las transformaciones reales y profundas se hacen desde los poderes ejecutivos. Sí, lo que podemos decir es que se viene un consejo mucho mejor, se viene un consejo mucho más, con mucho más debate, con mucho más posibilidad de discutir los problemas de los rosarinos y de las rosarinas. Bien, ahí estaba entonces la palabra de Eduardo Tognoli. Recordemos, es una elección de concejales de distintos lugares, bueno, y otras autoridades, pero legislativas en los distintos en los distintos departamentos o municipios de la provincia. Pero el gobernador Galvez fue intendente. Efectivamente. Pero en los demás casos legislativos. Bueno, donde también hubo renovación de cargos legislativos, pero además se jugaba
una convencional constituyente es en la provincia de Formosa, ¿no? Dijimos que Cristina Kirchner se había comunicado también con Gildo Infran, que ganó o el peronismo en realidad ganó con el 67,22% de los votos, muy lejos. Lindos números, ¿no? Sí, muy lindo número, sobre todo la participación es altísima. Sí. Va, altísima en comparación con lo que está pasando en otros lugares del país, porque mismo en Rosario, por ejemplo, votó el 48% de la gente. Sin embargo, en Formosa, esa que muchos se apresuran a estigmatizar, votó el 71% de los que estaban habilitados para votar. Uh-huh. Digo, por supuesto, el porcentaje más alto, pero por lejos, lejísimo, 20 puntos arriba de cualquiera de las otras provincias que votaron este año, ¿no? Para que se entienda la participación que hubo en la provincia. Y vamos a escuchar al gobernador Gildo Infran justamente hablando. Grupos concentrados siguen haciendo muy buenos negocios, pero todo es mentira. El déficit fiscal no existe. Y no existe un déficit fiscal, tampoco tiene validez cuando el pueblo no está incluido. El déficit fiscal tiene que ser, pero con el pueblo incluido, como lo tenemos en Formosa más de 22 años. Porque si vos tenés un déficit, un superávit fiscal, con un pueblo triste, ¿cuál es el sentido? No tiene ningún sentido. Ahí va, entonces, la felicidad del pueblo, de la que habla Gildo Infran. En las antípodas de esto está Javier Milei, que fue a un programa del acoso de Fantino, del streaming de Fantino. Neura, con uno que es amigo de él, que se llama Tronco, que hasta hace poco, por suerte, no lo conocíamos, ahora sí lo conocemos, por desgracia. Con un rope fue. Fue con un perro, hay mucho comentario acerca del perro, la verdad que me parece que no perdamos tiempo de aire, precioso tiempo de aire en hablar del asunto. ¿Pero era o no era el rope? Porque en redes hay mucha duda acerca de si era o no era. La verdad que no lo sé, bueno, qué sé yo. No sé, todo es bastante ridículo. Tampoco entendí cuál sería la motivación de llevar un perro que no es el tuyo. Pero bueno, no importa. Metámonos en las opiniones de Milei, que también son igualmente bastante desastrosas en relación con algunos temas, algunos más generales, más caracterizando a la oposición, y después hablando también de Julia Mengolini. Vos enfrente no tenés un rival, vos tenés un enemigo. Claro. Es decir, y ese tipo está dispuesto a matarte si es necesario. Porque eso, no se confundan, los zurdos de mierda, tipo los Mengolini de la vida, de hecho, ¿qué llamaba? Llamaba a cagar a trompadas a los libertarios, a desprestigiarlos, a insultarlos. Ella misma dijo que si era necesario para que yo no avanzara, estaba dispuesta a decir cualquier barbaridad sobre mí. Sí, digamos, y están los audios, están los videos, está todo. Y de hecho toda esa mierda de periodistas, porque son una mierda, ¿qué me han dicho? Me han dicho incestuoso, me han dicho zoofílico, me han dicho homofóbico, digo, me han dicho nazi, digo, ¿qué no me han dicho? ¿Qué no te han dicho? Entonces digo, después les viene el vuelto y no se las bancan. Es decir, pero no se dan cuenta que los que primero tiraron la piedra, y tiraron tiraron un montón de piedras, fueron ellos. Entonces, ¿qué pasa? La gente le sacó la ficha y se cansó. Bien, ahí estaba entonces Javier Milei, bueno, en una habitual participación, ¿no? Llamando a la violencia directamente, ¿no? Con esta idea de son el enemigo. Esto de si pudieran nos matan, no es de él. Viste que él rápidamente toma otros conceptos de gente que piensa por él muchas veces y lo hace muy rápidamente. ¿Por qué lo digo? Porque Axel Kaiser, ese que levantó el de Parásitos Mentales, aquí lo dijimos, el chileno muy facho, que está en la Argentina y lo invitan a programas de televisión como si fuera una eminencia y dice barbaridades, justo unas horas antes en el programa de Eduardo Feynman había dicho lo mismo: si los zurdos pudieran nos meterían en campos de concentración y nos matarían, decía Axel Kaiser, cuya familia ha sido pinochetista, digo, para que quede claro de quién hablamos, ¿no? Es que ha sido al revés.
Efectivamente. Pero quiero decir, el hombre evidentemente le quedó esto de Kaiser dando vuelta y va y lo dice, ¿no? Esto de si pudieran nos matarían. Me preocupa lo del presidente, porque es un presidente que se excluye o se autoexcluye del Estado de Derecho, ¿no? Claro. Entre las misiones que tiene un jefe de Estado es la de vigilar o velar para que el Estado de Derecho se cumpla. Sí, claro. Cuidarlo, digamos, ¿no? Y él es como que se autoexcluye de ese Estado de Derecho y lo dinamita. Preocupante. En cualquier otra circunstancia, uno sabe, no sería presidente este personaje, y en cualquier otra circunstancia, la oposición ya hubiera tomado cartas en el asunto, hubiera hecho un juicio político y lo hubiera mandado a su casa. A su casa o a un centro que lo atiendan. La verdad que no. Uh-huh. Es difícil pronosticarlo porque esa oposición que yo estoy diciendo no existe. O sea, sí existe una oposición que se le para frente a estas barbaridades. Pero hay otra oposición que le hace el juego, ¿no? a todo lo que dice. Ya creo que nos solidarizamos al comienzo del programa con Julia Mengolini. Uh-huh. Acabo de escuchar esto. La verdad que el presidente te diga eso es gravísimo. Julia tiene un compañero, tiene hijas. La verdad es que yo no sé cómo llegamos a una situación en la que permitimos que esto ocurra, ¿no? Y esto vale para todos los que le han generado este clima de cordialidad a la bestialidad del presidente, digamos, ¿no? Porque los consumos irónicos que permitía Milei, yo digo desde Viviana Canosa hasta ahora, ¿no? Sí, claro. Cómo fue creciendo esta verdadera hiedra del mal, ¿no? Porque estamos en presencia de un presidente al que nos da vergüenza decirle a nuestros hijos que es el presidente, digamos. Y como me pasa a mí, le debe pasar a otro que lo votaron. Yo encuentro cada vez más gente que está avergonzada de esa situación. Creo que en el futuro este tiempo va a ser recordado como un tiempo en el que en la Argentina fue gobernada por el mal, ¿no? Sí. Sin ninguna duda. Ayer hubo una reunión importante a la tarde, entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, en la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Al fin. Facturas y mate de por medio, esto es literal. ¿Quién llevó la factura? No sé, no me pregunté. Me olvidé de preguntar eso. ¿Quién la llevó? Pero estaban las facturas. Supongo que las habrá provisto el gobernador porque era el dueño de casa. O el anfitrión. Estuvo Axel Kicillof, estuvo Sergio Massa, estuvo Máximo Kirchner. Junto con Máximo estuvieron Mayra Mendoza, Mariel Fernández y Federico Termín. Por el Frente Renovador, además de Massa, estuvieron Juan Andreotti, Alexis Guerrero y Sebastián Galmarini. Y al lado de Kicillof estuvieron Carly Bianco, Mario Seco, Julio Alac, Alberto Descalzo, Fernando Espinosa y Andrés Watson. Bueno, hubo intendentes, una charla que dicen que fue constructiva, que se va a continuar mañana. Continúa mañana martes el encuentro, y lo que me decían, entre muchas cosas que se dijeron, obviamente, lo que a mí me decían es que el encuentro se avanzó con el objetivo de conformar, esto es data de algunos de los que estuvieron, un frente conjunto de cara a las elecciones. Como primera instancia se van a comenzar a definir los puntos que deben constituir la estrategia electoral, y ahí es interesante porque lo que plantean obviamente es enfrentar las políticas de ajuste y endeudamiento de Milei, defender la inocencia de Cristina Kirchner. Esto no me lo pasó alguien del kirchnerismo, quiero decir, del derredor de Máximo, es de otro sector de los que estuvieron, y evitar que ingrese la motosierra a la provincia de Buenos Aires. Esto último demuestra que no es alguien de cerca del sector de Máximo, porque Cristina Kirchner dijo... Ya entró, efectivamente, ¿no? Por eso lo digo, pero en todo caso, se acordó que el criterio para elegir los candidatos, lo estoy leyendo textual lo que me pasaron, ¿no? Es que van a encabezar las listas seccionales las y los referentes más competitivos, con el objetivo de que el peronismo resulte triunfante en ambas elecciones. Básicamente, ¿qué sería? La estrategia de campaña la llevará adelante el gobernador, pero desde los tres sectores se decidirá esto, ¿no? Quienes forman las listas, probablemente encabezando con quienes mejor midan. Esto es lo que quería el gobernador. Así que, bueno, ahí está, ¿no? Recordemos que la elección se va a realizar tal como quería el gobernador. Desdobladas
Algo que, bueno, que hasta hoy dicen en algunos sectores, en casi todos, a esta altura te diría, que pareciera ser una estrategia no la más adecuada. No importa quién lleve la pelota, lo importante es que jueguen, ¿no? Efectivamente. Porque creo que es fundamental, digo, lo que ha demostrado también Rosario es que la unidad es una condición, más allá obviamente de qué tipo de unidad, pero lo cierto es que primero pongámonos de acuerdo que hay que ser en unidad y después pongámonos de acuerdo en cuáles son esas las banderas. Sí, sobre todo porque hay cosas en juego que son muy importantes. Ya Caputo y Sturzenegger te avisaron que con una conformación que además casi se va a dar, aún si le fuera mal a Libertad Avanza, igual se daría una conformación en el gobierno nacional, más en el Congreso Nacional más favorable, avanzan con todo. Reforma laboral, te rajan a todos los estatales que quieren, y también no es menor la gobernabilidad en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta qué es lo que quiere hacer la Libertad Avanza, los medios concentrados y el PRO con el gobierno de Axel Kicillof. Habló Axel Kicillof acerca de esto de Milei diciéndole pelotudo, pichón de Stalin y qué sé yo, fue el viernes y decía lo siguiente. Me comentan y algo escuché que Milei me dedicó unas palabras, insultos, una catarata, bueno, de calificaciones, que expresan además, además de posiciones que podríamos ponernos a charlar o discutir, pero no vale la pena. Me preguntaban si voy a responderle a Milei. Sí, le voy a responder, pero no en esos términos. En la provincia de Buenos Aires creemos que el que insulta y el que grita es porque no tiene razón. No me van a escuchar insultarlo, denigrarlo, y creo que eso también permite contrastar y comprender un poco qué es lo que lo enoja también tanto a Milei con la provincia de Buenos Aires. Nosotros creemos que la mejor respuesta que le podemos dar a los insultos, a esta campaña que yo decía iba a ser sucia, no, roñosa, ya vemos cómo comienza. A mí me parece también que los insultos, la denigración, un método que ya es reiterativo y que ya creo que le tomamos el tiempo, ya cansa, ¿no? Uno ya se da cuenta de que cuando viene y sale insultando es porque quiere esconder, porque quiere ocultar, porque hay temas de lo que no pretende, no quiere hablar. Yo creo que a esta altura tenemos que entender que no es una falta de respeto a mi persona o a aquel que se insultaba. A esta altura es una falta de respeto a todo lo que está pasando en la Argentina, a los que están sufriendo las políticas de Milei. Me gustaría que Milei, en vez de andar insultando, recorra un poco, vea un poco y se ocupe por una vez de un problema real de cada uno de los argentinos de carne y hueso, de cada uno de los bonaerenses, que tienen problemas porque pierden el laburo, no les alcanza la guita. Bien, ahí estaba entonces el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Interesante este concepto, es cierto, el que insulta y grita generalmente no tiene razón. Es cierto que en las democracias la razón también te la dan los votos, por eso el peronismo tiene que ganar en la provincia de Buenos Aires. Fundamental. ¿Por qué? Porque la estrategia de Milei, que ya ensayó en la ciudad de Buenos Aires, es por un lado nacionalizar y por otro lado generar las condiciones de la campaña más violenta posible, o sea, polarizar pero con insulto, con agravio, y la verdad es que la ciudad de Buenos Aires le salió primero Manuel Adorni, y en la provincia de Buenos Aires además tienen al PRO adentro, ya a esta altura por supuesto completamente sojuzgado, ¿no? Vamos a escuchar a José Luis Daza, es el virtual viceministro de Economía de la Argentina, se crió en distintos lugares, tiene un acento chileno, pero será de cualquier cosa menos de la Argentina. Podría tener acento anglo, porque buena parte de su vida la pasó en ese mundo, y habla de algo que, bueno, tiene que ver con hasta cuándo aguanta este sistema y qué es lo que pasa con los empresarios. Yo no apostaría en que me va a salvar una depreciación, ya sea automática o una depreciación. Yo no apostaría que es el mercado cambiario el que me va a salvar. Yo apostaría que es muy posible que el tipo de cambio sea fuerte por los flujos que se vienen en la Argentina hacia el futuro y también por la evaluación comparativa de las políticas macro de la Argentina
en relación al resto del mundo. Nosotros vamos a tener balance fiscal o superávit fiscal, vamos a tener una política monetaria sumamente contractiva y eso contrasta con lo que ven los mercados hacia adelante en la mayor parte de los países del mundo. Entonces, estamos con un conjunto de políticas macroeconómicas y microeconómicas que con toda probabilidad van a atraer capital, van a generar flujos y harán que el tipo de cambio se mantenga, creo yo, relativamente fuerte. Bien, ahí estaba entonces José Luis Daza. Bien. Por lo menos el segundo de Massa, yo me acuerdo, tampoco era muy nacional y popular. Acá, pero hablaba en castellano, bien, digamos, ¿no? Acá estamos en problemas, no sabemos dónde ubicarlo, señor. Es chileno, es inglés. Argentino no es. Argentino no es, a pesar de que nació. Claro, pero bueno, claro, para complementar con esto que decía Daza, pero los mercados lo están viendo bien y qué sé yo, se conoció el viernes una información que publicó Leandro Renú, pero que venía dando vueltas, que el JP Morgan recomendó a los inversores reducir su tenencia de bonos en pesos y alertó por el ruido electoral en el mercado. El título es tiempo de tomarse un respiro. Time to breath. Como salgan, loco. Váyanse, porque se puede pudrir todo. Este es un poco la recomendación del JP Morgan, contraria a lo que dice Daza. No está viendo lo mismo Daza que lo que ve el JP Morgan, evidentemente. Yo, si no recuerdo mal, el JP Morgan hizo algo parecido 2018 o 2019. Claro, antes de ir a fondo. Antes del default, de vuelta, ¿se acuerdan de Macri nos llevó al default? Estas cosas default en pesos, una cosa rarísima. Una cosa rarísima. Cristina Kirchner, el sábado, cuando publicó, Cristina Kirchner publicó un tuit bastante extenso hablando de economía el sábado, recordaba esto, pero también en el mensaje a los de la bancaria que pasamos aquí el viernes, también hablaba de esto, de que no están pudiendo renovar los bonos en pesos. Sí. Ojo con eso, es un tema. Federico Sturzenegger, mientras tanto, sigue en su cruzada. Es un cruzado, efectivamente un cruzado. Agarra una espada de Star Wars en estos programas donde van a hacer boludeces estos muchachos, y corta todo, ¿no? Y corta absolutamente todo. Federico Sturzenegger en Radio Mitre habla con Eduardo Feynman. Me gusta cuando Marquito se enoja. Porque viste, porque los invitan ahí, les dan una espada láser. Esto pasó de verdad, en el Neura, de vuelta. Porque es el lugar donde van, evidentemente, y los tratan tan bien que les lleva una espada láser. Se cepillaron el 10% de los empleados públicos. Claro, pero en vez de preguntarle por eso, les hacen hablar de Star Wars. Le dan una espada al señor. No, sí, nos merecemos. Y acá, con Eduardo Feynman en Radio Mitre, lo menciono porque en otro lado le hubiesen hecho una repregunta bastante obvia, pero Federico Sturzenegger habla del Garraham y sostiene la mentira, porque eso es ya lo dijimos acá, una especie de estrategia de hierro de este gobierno. Vos decís una mentira, te la refutan, la sostenés igual, no importa, la realidad no importa. Y aquí lo hace Federico Sturzenegger. ¿Cuántos empleados pensás que tiene el Garraham? ¿Más o menos tienen idea? ¿Más o menos lo han hablado acá? ¿Alguien tiró el número? Bueno, muchos. Tiene más de 5.000 empleados. ¿Tantos? Por ejemplo, Vialidad Nacional tiene 5.000 empleados. O sea, el organismo que cuida todas las rutas del país y mantiene las rutas del país tiene 5.000 empleados. El Garraham tiene 5.000. Digo, es como el porcentaje de médicos dentro de esos. ¿Y cuántos médicos hay en los 5.000? ¿Qué te imaginas? Si es un hospital, el 10% por lo menos. O sea, sería 500. Sí, mínimo. 300. Claro. Después están los residentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en esto que, por supuesto, la salud y sobre todo la salud de los niños es un tema de extraordinaria sensibilidad para toda la sociedad? Total. Eso, por supuesto que lo tenemos. Pero justamente tenés la responsabilidad de que el gasto vaya a los médicos y los recursos vayan a los residentes y no a toda esta cosa que está, digamos, que son todos estos otros, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Dijo, voy a poner un control biométrico de acceso. Y como de repente, después de muchos años, con los sueldos que se venían pagando, de repente hay un conflicto. ¿Y qué dijo Mario Lugones? Voy a rehacer la licitación de la limpieza y la licitación de la seguridad, que la tiene la misma empresa hace 20 años, ¿ok? Y de repente tenés todo este conflicto. Bueno, de vuelta, sostengamos la mentira, porque total funciona. Por supuesto que, y después hay medias verdades.
como por ejemplo el hecho de que los administrativos no sirven. O sea, lo único que importa son los médicos. ¿Y quién se ocupa del funcionamiento del hospital? Los mismos médicos te dicen, no hay un solo administrativo acá que sobre, porque el hospital tiene una cantidad de cosas para llevar adelante que necesita de esos administrativos. Es como que dijéramos, che, en tal ministerio lo único que importa es el ministro. ¿Y qué hace el ministro? Lava, limpia, ordena las cosas. Los residentes, le quiero avisar a Sturzenegger para no estar... Son médicos. Son médicos. Me encantó, hay una campaña que iniciaron los residentes del Garrahan, que convocaron a residentes de distintos hospitales de todo el mundo. Y en sus idiomas van repudiando a Milei. Claro. Y le cuentan cuánto gana un residente en Italia, en Estados Unidos, en distintos países, para que se entere el gobierno libertario. Igual el gobierno libertario no quiere escuchar. Nos ha llevado a esta situación de país ínfimo, insignificante, donde nosotros no estamos debatiendo si hay que construir 4 Garrahams, que es lo que correspondería, ¿no? Por la extensión que tiene la Argentina, sino cómo defendemos uno. ¿Cómo defendemos uno? Y estamos discutiendo, no si compramos 5 tomógrafos, estamos discutiendo el dedito para poner la entrada, el molinete, estamos discutiendo. Entonces, yo sinceramente creo que la Argentina no tiene hoy por hoy salida si no se ponen las dirigencias, digamos, seriamente a establecer un proyecto de país. Donde alguien diga, vamos a construir un Garraham en Formosa y vamos a construir un Garraham en Ushuaia. No, digo, alguien tiene que empezar a diseñar un país distinto al que estamos. Esto es invivible, ¿eh? Esto es invivible. Yo sé que hay muchos que lo empiezan a ver y otros que no lo quieren ver, porque bueno, votar y que votar a Frankenstein a nadie le gusta, ¿no? Uno vota a Brad Pitt y después le aparece Frankenstein. Yo entiendo que hay muchos que le puede pasar eso. También entiendo que hay muchos que están arrepentidísimos de esa situación. Pero más allá de eso, porque es el humor de cómo vota, cómo no vota uno, ahora que no se escuden en no ir a votar, hay que ir a votar. Y hay que ir a votar el que pueda decir, che, vamos a hacer 4 Garraham. No tenemos que discutir si está bien o está mal que los residentes cobren poco. Los residentes tienen que cobrar mucho. Y creo que hay que poner también las barbas en remojo y de alguna u otra manera la democracia argentina le tiene que poner el cascabel al poder económico del país. Tienen que pagar más impuestos, muchachos. Hay que pagar más impuestos para que haya 5 Garraham y no estar discutiendo el molinete. No podemos discutir sobre la agenda de Sturzenegger, que es la agenda de un country así chiquitito en la zona norte de Buenos Aires. Digamos, no rompamos con esta agenda. Es necesario romper con esta agenda. Es urgente, ¿eh? Yo te digo, estoy realmente asombrado porque acá se identifica esta discusión como crueldad. Y en realidad lo que nosotros vemos como crueldad es normalidad para los sectores del poder económico. Claro. Para ellos es normal. Claro. Digo, pónganse en la cabeza de alguien que mira a sus trabajadores o a sus trabajadoras como si fueran costo. ¿Sí? Alguien dirá, bueno, pero los empresarios tienen que existir. Sí, por supuesto, yo no estoy diciendo que haya que abolir a los empresarios. Estoy diciendo que no le puede dar el manejo del país. Claro. Que hagan lo que tengan que hacer en sus empresas y los trabajadores le pondrán su límite. Pero en el país, hacer lo que hacen. Yo te digo la verdad, estoy sorprendido, pero sorprendido por los niveles de tolerancia que tiene, no en la gente, en los dirigentes, y no en todos, desde ya, ¿no? Digo, vos tenés a algunos sindicalistas, tenés a algunos dirigentes peronistas, tenés incluso a dirigentes de la izquierda, también, que hoy se están de alguna manera parando frente a esto, pero en líneas generales, ¿dónde está la discusión de Puyaro en contra de esto? ¿Dónde está la discusión de Torres, el de Chubut, en contra de esto? ¿Dónde está Schiaretti en contra de esto? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Me pregunto yo. Bueno, ahí hay una buena pregunta con la que vamos a cerrar el repaso. ¿Por qué? Porque el viernes mañana se juntan los gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones. Y el viernes hubo una reunión vía Zoom de varios gobernadores importantes con los jefes de bloque, y además muy dialoguistas, casi oficialistas. Cornejo, Frigerio, Torres, estaba el gobernador de la provincia de La Pampa, que en esto tiene una postura distinta, Silioto, estaba Maximiliano Puyaro también, con Mayans, con Lustó y con el PRO. Sí, estaban los 3 jefes de bloque de cada uno de los bloques en el Senado, porque lo que están armando es esos proyectos que ya habían anunciado, ¿te acordás?
vinculados a que el impuesto a los combustibles líquidos vaya directo a las provincias, o tenga una parte que vaya directo a las provincias, y no como ahora que va a un fondo fiduciario que se queda al gobierno, y que los ATN también tengan una parte que se reparta de modo automático y sin que el gobierno discrecionalmente decida a qué provincia va y cómo va. Porque lo que dicen es, nos están choreando los recursos. ¿Esto por qué llega? No llega por la sensibilidad que vos les estabas pidiendo. Llega porque bien, por un lado, que se está haciendo mierda las rutas, digo que hoy no tienen obra pública y eso rápidamente genera una destrucción en la provincia, y además pues no pueden pagar los aguinaldos. Ese es el otro punto. Lo segundo te lo creo. Lo primero, en realidad lo que le tiraron las orejas a los gobernadores son las mineras y todas las empresas que se llevan los recursos naturales. Que no pueden sacar, claro, el material, digamos, las materias primas no la pueden sacar porque las rutas son un desastre. Son un desastre. Ya se los dijo el CEO de la Barricol. Por eso digo, nosotros tenemos que invertir acá o en Chile, claro, no hay RIGI que valga. ¿Por qué? Porque Chile hizo el tendido eléctrico, porque hizo la ruta, porque hizo todo y ustedes no tienen nada. Bueno, te piden todo y más, ¿no? Es efectivamente así. Algunos capaz que dicen, che, qué bien que están sensibilizados por el estado de la ruta, la gente viaja como... No, la gente no sé si les interesa. Les importa que son los que le financian las campañas, en muchos casos, tienen oído grande, digamos, ¿no? Para escuchar esas cosas. Y en ese sentido me parece que ahí reaccionan. Igual, yo te digo la verdad, el estado de cosas general, y creo que el otro día lo hablábamos, ¿no? Sectorizar los reclamos es como pedir el salvavidas, ¿no? Para cada uno. El tema es lograr que este barco no se hunda. Efectivamente. Cerramos con esto, si les parece, que ayer el sábado tocó la renga en Huracán. ¿Cómo anda la renga? Volvió a la ciudad de Buenos Aires, anda muy bien, siempre tiene una gran convocatoria, tiene 2 recitales más por delante en el estadio de Huracán, donde son casi locales, hacía mucho que no tocaban en la ciudad de Buenos Aires, fue una fiesta, parece, para todos los que fueron. Y bueno, cerramos con Chizo hablando de un poco de la realidad de las redes sociales y todo eso. Está muy de moda insultar por las redes sociales, no sé qué pasa, chicos. No sé qué está pasando. Nos tratamos para el orto últimamente, ¿qué pasa? Hasta hay colegas que te insultan. La cosa es que venir y decirle de frente, loco, a la cara. No sé qué está pasando. Hay que parar de darle de comer a ese monstruo que crece. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. AM 530. Somos radio. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie